Hola mis amados hermanos, Dios les bendiga grandemente a cada uno y a su familia. Y hoy quiero compartir un maravilloso tema que lleva como título: sé pues imitadores de Dios. ¿Soy yo un imitador de Dios o estoy imitando a alguien más? Pero primero vamos a orar. Amantísimo Rey de Reyes y Señor de Señores, te damos gracias como siempre por tu bendita y santa palabra que la ha dejado como lámpara a nuestros pies. Y también te damos gracias por otro maravilloso día que nos regala, por tu cuidado, por tu protección, Padre Celestial, porque tú eres nuestro propio auxilio en la tribulación, porque tú prometes estar con nosotros hasta el fin del mundo, que tú nos ayudes a ser imitadores tuyos, Padre Celestial, y a no imitar a nadie más, porque sabemos que el único que sabe y da vida eterna eres tú, que aquí el único justo eres tú, que el único perfecto y justo eres tú. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bueno, y como base bíblica estaré leyendo Efesios 5, 1 al 11. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: sé pues imitadores de Dios como hijo amado, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia y avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santo, ni la palabra de deshonesta, ni necedades, ni truhanería que no convienen, sino ante bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabra vana, porque por esta cosa viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No sea pues partícipe con ellos, porque en otro tiempo era tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijo de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia, verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en la obra infructuosa de la tiniebla, sino más bien reprendela. Entonces, aquí podemos ver cómo el Señor nos comienza diciendo claramente. Por eso es bueno que siempre, cuando vayamos a estudiar la palabra de Dios, leamos la Biblia, estemos con nuestra Biblia testificando si lo que dice es palabra de hombre o palabra de Dios. Porque dice el Señor en su palabra que cuando nosotros desechamos su palabra, nosotros no estamos desechando a los hombres, nosotros estamos desechando a Dios. Entonces podemos ver claramente cómo Él dice: sé pues imitadores de Dios como hijo amado. Entonces, en otra palabra, ¿qué nos quiere decir el Señor aquí? Que si verdaderamente nosotros le amamos, nosotros vamos a demostrar como hijos verdaderos que somos, con nuestros hechos y con nuestro testimonio, que vamos a ser imitadores de Dios. No vamos a imitar a nadie más, porque sabemos que el hombre no salva. Nosotros no somos perfectos. ¿Y qué dice Dios en su palabra? Que maldito el hombre que confía en otro hombre. Aquí el único que sabe, el único que da vida eterna es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que no nos manda a ser imitadores de nadie más. Ni los ángeles, ni los discípulos. Bueno, los discípulos en el sentido de que tenemos que obedecer a Dios, imitarlo a Él. ¿Qué hacían los discípulos? Imitar a Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo dice en su palabra: ejemplo yo he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. En otra palabra, ser imitadores de Dios como hijo amado es hacer lo mismo que Jesucristo hizo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el único camino que lleva hacia el Padre. No hay otro camino. ¿Y de qué forma Él nos está diciendo que nosotros llegamos a los pies de Cristo, llegamos al Padre? Siguiendo el ejemplo que Jesucristo nos dio, haciendo lo mismo que Jesucristo hizo. Este es el camino que lleva hacia la salvación, a la vida eterna. No es cuando nosotros andamos imitando a los hombres o imitando a hacer las cosas malas. Esto no viene de Dios. Esto viene de Satanás. Entonces, cuando yo hago lo malo, ¿a quién yo estoy imitando? A Satanás. Porque Dios no me da este ejemplo a mí en su palabra. Al contrario, Él me dice que tengo que padecer mejor como Jesucristo por hacer lo bueno, lo que es correcto. Entonces, aquí podemos ver como incluso ahí dice: andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. En otras palabras, es lo que nos quiere decir
que es mejor que nosotros suframos como hizo Jesucristo. Nos dio ejemplo como hijo amado, imitando a su Padre, que ama cuando nosotros demostramos que amamos a los demás, cuando nosotros nos sacrificamos por ellos, nos ponemos en sus zapatos y padecemos por los demás, así como hizo Jesucristo. Que nos dice que debemos de andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces quiere que nosotros también seamos imitadores, que nosotros amemos a los demás, que si tenemos que sacrificarnos por los demás, que lo hagamos, dejando de hacer el mal y haciendo lo bueno, haciendo lo que a nosotros nos agrada, en obediencia al Padre, porque esto es lo que demuestra que nosotros le amamos. Cuando nosotros seguimos su ejemplo, cuando nosotros seguimos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que Él dice, yo no vine a hacer mi voluntad, yo vine a hacer la voluntad de mi Padre, siendo un imitador de Él, de lo que a Él le agrada, que hacer el bien, sacrificarse por los demás y dejar de hacer lo malo. Pero fornicación y toda inmundicia y avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santo. En otra palabra, ¿qué nos quiere decir el Señor aquí? Que Él no nos dio ese ejemplo. Que Él no nos dio esa enseñanza. Sino que nos llama a aborrecer esto, porque esto no viene de Dios, esto viene de Satanás. Cuando nosotros hacemos lo malo, andamos en fornicación y toda inmundicia, avaricia. La avaricia no viene de Dios. Que una persona avaricia que no se conforma con lo que tiene. Tiene una esposa y quiere la de ajena, o anda cometiendo adulterio, siendo infiel a su esposa. Mire, que esto ni siquiera se debe mencionar en nosotros como santos. Como imitadores de Dios, estas cosas no se deben de mencionar entre nosotros. Como hijos amados que somos, nosotros no debemos de ser imitadores de nadie, sino solamente de Jesucristo, porque Él no nos enseñó esto, sino que Él nos manda a ser fiel, a conformarnos con lo que Dios nos ha dado, a ser agradecidos. Ni palabra deshonesta, palabra de engaño, de mentira, de falsedad, eso no se debe de mencionar entre nosotros, porque Jesucristo no nos dio ese ejemplo. Ni necedades, ni truanería que no convienen, sino ante bien acciones de gracia. Siendo agradecido, que no se mencione palabras de grosería, de engaño, de mentira, de falsedad, de hipocresía. Porque ese ejemplo no viene de Jesucristo. Cuando alguien hace eso, está imitando a Satanás, está imitando el mundo, pero a Dios no lo está imitando. No está imitando a Jesucristo. No estamos haciendo como Jesucristo hizo, siguiendo su ejemplo. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Por qué está diciendo eso? Porque Jesucristo no nos da ese ejemplo. Él no nos enseñó eso. Ese no fue el ejemplo que Él nos dio cuando Él estuvo aquí en esta tierra. Esto no viene de Dios. Entonces, cuando alguien hace eso, no está imitando a Dios, lamentablemente el caso. Porque Él dice en su palabra que por los frutos a nosotros nos conocen. Y eso es lo que verdaderamente nosotros demuestra que nosotros somos imitadores como hijos amados, que amamos a Dios. Lo que demuestra que nosotros amamos a Dios no es que tengamos conocimiento de la palabra de Dios como Satanás y los demonios, que dicen que creen en Dios y tiemblan, pero no hacen la voluntad de Dios, no imitan a Dios, no imitan a Jesucristo, sino que son imitadores de Satanás. Entonces, cuando nosotros hacemos lo malo, sabemos lo que a Dios no le agrada y decidimos hacer lo malo, estamos imitando a Satanás. Y lo dice bien claro, que aquellos que imiten a Satanás, la paga del pecado es muerte. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Y qué dice
Dios en su palabra que cuando Él venga, Él viene a buscarse a sí mismo. En otras palabras, viene a buscar a los imitadores de Dios como hijo amado, aquellos que imitan y viven imitando a Dios, perseverando en su palabra, siendo fiel a ella, siendo fiel a Dios. Nadie os engañe con palabra vana, porque por esta cosa viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Por qué? Porque nos dejamos seducir por la palabra de Satanás. Y podemos ver cómo manipuló y chantajeó a Adán y Eva en el jardín del Edén. Y a Jesús también en el desierto. Palabra vana. Que venga una persona y te diga, mira, tú no ganas nada con eso que tú haces. Es mejor que tú te pongas a vender droga. O te dice, mira, roba, si tú te metes a robar, tú vas a tener más, no tienes que sacrificarte, no tienes que hacer ningún esfuerzo. Engaña a aquellas personas que nos dicen que hagan cosas malas como Satanás. Que aún sabiendo lo que a Dios no le agrada, lo hacemos. Porque ya Dios le dijo a Adán y Eva que no se podía comer eso. Que si hacían eso no eran imitadores de Dios como hijo amado. Sino que estaban imitando ¿a quién? A Satanás. ¿Por qué? Porque por esto viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Clarito lo dice. ¿Y por qué vino la ira sobre Adán y Eva? Por su desobediencia, porque no quisieron imitar a Dios como hijo amado. No sea pues participante con ellos. Que no está diciendo que no participemos con aquellos que hacen lo malo, que tienen palabra deshonesta, que tienen palabras vanas, que les gusta hablar de cosas malas, de adulterio, de romo, de fiesta. Entonces, ¿a qué nos lleva eso? Ellos quieren que nosotros vayamos a hacer eso, a imitar, que lo imitemos a ellos, que imitemos a Satanás y que seamos infieles a Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo sé lo que a Dios le agrada y Él me dice que debo de imitarlo, ser un imitador de Él, hacer lo mismo que Jesucristo hacía en obediencia, en lealtad, en sacrificio, siendo misericordioso, y yo no lo hago, sino que me dejo llevar por palabra vana, por aquellos amigos, por aquellas personas que viven en el mundo, que se deleitan en sus placeres y delitos, en adulterio, siendo infiel. Entonces yo estoy siendo un infiel a Dios, porque dejo de imitarlo a Él para imitar a la persona del mundo, imitar a Satanás. Porque en otro tiempo era y tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijo de luz. Entonces, ¿quién es la luz aquí? Jesucristo es la luz del mundo. El que ande en él no andará en tiniebla. Y dice su palabra, mire, ejemplo, por esto viene la condenación en los hijos de desobediencia. El Señor dice, mire, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más la tiniebla que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Ellos no me imitaban. Ellos no imitaban la luz, sino que ellos imitaban la tiniebla, haciendo lo malo. En su adulterio, fornicación, en robo, engaño, no queriendo perdonar. Aquí hay algo importante que es sobre el perdón. Que muchos decimos que amamos a Dios, que somos hijos amados, pero no queremos imitar a Jesucristo. Cuando Él nos perdona, cuando Él dice, Padre, perdónalo, cuando Él intercede por nosotros, y diciendo, mira todo lo que yo hice, me sacrifiqué por ellos, tomé su pecado, perdónalo, Padre. Pero nosotros no queremos perdonar porque somos orgullosos. ¿Y qué dice Jesucristo? Aprendan de mí que soy manso y humilde. No queremos ser humildes. No queremos aceptar nuestros errores. No queremos aceptar que hemos sido imitadores del mal. Ahora Él dice que si en verdad nosotros somos sus hijos, que lo imitemos como hijos amados que somos. Que no imitemos al mundo, que no imitemos a otra persona. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad y justicia y verdad. Que cuando nosotros imitamos a Dios, esos frutos se tienen que manifestar. Cuando nosotros lo imitamos, cuando nosotros seguimos el ejemplo de Jesucristo, en nuestros hechos y en nuestro andar se manifiestan. Es en toda bondad, justicia y verdad. Justicia, ¿y qué dice
Dios en su palabra que los injustos no heredarán el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque cuando yo soy un injusto, estoy haciéndolo a lo otro, lo que a mí no me gustaría que me hagan, haciendo lo malo, y no siendo una persona justa como Jesucristo, que nos dio ejemplo, que imitaba a Dios, siendo una persona justa, siendo verdad, porque ella es la verdad. Y que muchos de nosotros hacemos, imitamos a Satanás, al mundo, siendo infiel, hablando mentira, engañando, traicionando, comprobando que lo que es agradable al Señor, imitando a Jesús, buscando qué es lo que a Dios le agrada. ¿Y qué es lo que le agrada? Que nosotros lo imitemos como hijo amado, que andemos en la verdad, que andemos en la justicia y en la bondad. Y no participé en la obra infructuosa de la tiniebla, sino más bien reprenderla. En otras palabras, ¿qué nos está diciendo él? Dejen de imitar a la obra de Satanás. Repréndanla y sean imitadores de Dios como hijo amado. Eso es lo que nos está diciendo. Que dejemos de andar en adulterio, en fornicación, en mentira, guardando rencor en nuestros corazones, porque Jesucristo no nos dio ese ejemplo. Él no nos enseñó eso. ¿Qué nos enseñó? La verdad, la justicia, la bondad. Y que esto es lo que se debe de manifestar en nosotros como hijos amados, siguiendo el ejemplo de Jesucristo, siendo un imitador de Dios como hijo amado. Ahora, ¿estoy yo siendo verdaderamente un imitador de Dios, demostrando que yo le amo, que yo creo en Él? ¿O estoy haciendo igual que Satanás y sus demonios, que dice que creen en Dios, que tienen conocimiento y que piensan que por tener conocimiento de la palabra de Dios, se creen santos o mejores que los demás y piensan que van a ser salvos? No, la cosa no es así. Él dice que si verdaderamente nosotros lo amamos, que seamos imitadores de Dios, que no seamos imitadores del mundo, porque aquí el mundo nos salva, el ser humano nos salva, y aquí el único perfecto, el único que sabe y el único que da vida eterna es Jesucristo, no el hombre. Entonces podemos ver cómo hay muchos que hay hermanos que lo traicionan, que hacen como Judas y dejan de servir a Dios, dejan de buscar a Dios, no quieren perdonar, tienen odio en su corazón. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Un hermano nos paga con un maíz. ¿Y qué queremos nosotros? Pagarle con un maíz. Una pareja de nosotros nos traiciona, no es infiel y dice que no, un clavo saca otro clavo. ¿Qué yo estoy haciendo? Siendo un imitador de los hombres. No estoy imitando a Jesucristo. Pues Jesucristo no me enseña este ejemplo. Él no le pagó con la misma moneda a Judas. Él no le pagó con la misma moneda a aquellos que lo traicionaron y lo subieron a una cruz. Él no le pagó con la misma moneda a Pedro cuando lo negó 3 veces. Entonces podemos ver cómo Él nos da ejemplo, siendo un imitador de Dios. Y Él dijo que Él no vino a hacer su voluntad, sino a hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Yo no hablo por mi propia cuenta, sino lo que vi al Padre hacer, eso hago. Entonces, ¿estoy yo siguiendo el ejemplo de Jesús? ¿Estoy siendo yo un imitador de Jesucristo? ¿Estoy predicando la palabra de Dios con mi testimonio, demostrando que soy un imitador de Jesucristo y que quiero que las almas se salven? ¿Estoy yo amando a mis enemigos como hizo Jesucristo? ¿O estoy yo pagándole con la misma moneda, maldiciéndolo cuando ellos me maldicen, escupiéndole la cara cuando ellos me escupen? Porque entonces yo no estoy haciendo un imitador de Jesucristo. Yo estoy imitando a la tiniebla, o sea, a Satanás. ¿Y a dónde me va a llevar esto? Al infierno. ¿Por qué? Pues no queréis ser un imitador y demostrar que yo amo a Dios, así como Jesucristo lo hizo. Que podemos ver como lo dice aquí en el versículo 2. Y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros en ofrenda y sacrificio en olor fragante. Se sacrificó por amor a nosotros en olor fragante, dando su vida por aquello incluso que le sacrificaron, dando su vida por Judas que le traicionó. ¿Y qué hizo Jesucristo? Jesucristo nunca lo difamó para que los discípulos lo rechazaran, lo menospreciaran, lo apedrearan. No, Él lo trató con amor. Encubrió su desnudez para que no lo rechazaran, para que no lo menospreciaran. Pero ¿qué hacemos muchos de nosotros que decimos que amamos a Dios como hijo amado, que imitamos a Dios? Hacemos todo lo contrario. Si ve así uno, nosotros lo difamamos, lo apedreamos y todo eso.
Entonces, cuando yo hago eso, cuando yo busco difamar a otro, demostrar la desnudez del otro, en el sentido de demostrar el pecado para que la persona lo rechacen y lo menosprecien, yo estoy imitando a Satanás, porque ¿quién es el acusador? ¿Quién es quien difama? Es Satanás. Eso no lo hace Dios, eso no lo hace Jesucristo. Ese no es el ejemplo que Él nos dio a nosotros. Ese no fue la forma que imitó a Dios. Difamando, no queriendo perdonar, andando en adulterio, mentira, chisme, murmuración, idolatría, hechizaría, adorando a alguien más. Entonces pidámosle a Dios que nos ayude verdaderamente a ser imitadores de Dios como hijo amado, sacrificándonos por los demás, por lo que tienen necesidad, y prefiriendo padecer por hacer el bien como hijo amado, como hizo Jesucristo. Así que pidámosle al Señor que nos ayude cada día más a ser un imitador de Dios y no del mundo y no de Satanás. Porque esto es lo que garantiza que nosotros somos hijos de Dios, cuando nosotros seguimos el ejemplo de Jesucristo, siendo obediente a Dios y a su palabra. Así que Dios le bendiga grandemente. Recuerden que Dios le ama y que para Él nosotros lo somos todo. Y que para Él somos una prioridad, no una acción. Muchas bendiciones.